Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos.
Señor, damos gracias a Dios. Muchas gracias, mi hermana. Vamos entonces a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 6, verso 17. Ahí estaremos citando el texto de las Sagradas Escrituras para dar juntos lectura a la palabra de Dios. De manera entonces que si tiene su Biblia, le invito para leer conmigo en Romanos capítulo 6, verso 17. Y dice así la Sagrada Escritura: pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Oremos al Señor. Padre, queremos darte gracias porque nos has dado traer la lectura de las Sagradas Escrituras. Llegado el momento en que vamos a compartir la exposición de la misma, pedimos de ti de la iluminación por medio del Espíritu Santo, para que el mensaje sea claro, comprensible, a oído de todo tu pueblo, Señor, de manera que todos podamos llegar a comprender, Señor, el designio de tu voluntad y de esa manera poder vivir en este mundo de manera felices, Señor, creyendo que eres poderoso para hacerlo, y al haber pedido de acuerdo a tu voluntad, tú nos oyes. También sabemos que nos has de responder, por lo que te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Estos días mucho he estado meditando sobre la obediencia. Aquellos que tenemos el llamado de Dios para enseñar, a veces es como que nos enfrascamos en un tema y quedamos ahí enfrascados para llegar a comprender y para poder ir entendiendo sobre ese tema, de manera que también no solo podamos entender, sino también lo podamos compartir con sencillez, para que el resto de las personas que escuchan el mensaje también puedan llegar a comprenderlo. Así que claramente entendí que el Señor me estaba haciendo un llamado a meditar en la obediencia. Y bueno, hay infinidades de pasajes que hablan sobre el obedecer a Dios. Es más, nosotros, por una cuestión de conciencia, aún antes de haber recibido el conocimiento de Dios, antes de haber recibido el conocimiento del Evangelio, la buena noticia, también sabíamos que la obediencia de alguna manera nos traía bendición y que la desobediencia llevaba consigo castigo. ¿Por qué? Porque la conciencia también nos enseña. Amén. La conciencia es el lugar donde se juzgan todas las cosas. Entonces está muy arraigado en la cultura, especialmente, creo que en la mayoría de las culturas del mundo, pero en la cultura judeo-cristiana está muy arraigado el concepto de la obediencia, obedecer a los mandamientos, cumplir con las ordenanzas de Dios. Y está tan arraigado que muchas veces se convierte ese sentir en una carga pesada. Se convierte ese sentir en un peso que no lo podemos llevar. ¿Por qué? Porque entre tanto más conocemos las ordenanzas y los mandamientos de Dios, ¿qué es lo que descubrimos? Que tanto más incapaces somos por nosotros mismos de poder cumplirlo. ¿No es cierto? O sea, entre tanto más usted conoce cuáles son las exigencias de Dios, cuáles son las demandas de Dios, qué es lo que Dios espera de usted, tanto más descubre su incapacidad para poder cumplirlo. Y aunque queremos cumplirlo porque tenemos el conocimiento por una cuestión de conciencia o de entendimiento en cuanto a la ley moral de Dios, en cuanto a las ordenanzas de Dios, a que el obedecer trae bendición, porque así Dios había determinado para su pueblo Israel. El pueblo que recibió normas y leyes, ¿quién fue? La nación de Israel. Amén. Entre tanto, más conocemos, como decía, sabemos que tiene bendición. ¿Por qué? Porque Dios mismo dijo: si cumplieres.
si hicieres todo de acuerdo como te he mandado, serás bendecido. Entonces el conocimiento de esa palabra ya para nosotros trae carga. ¿Por qué? Porque cuando nos conocemos a nosotros mismos, sabemos que no cumplimos. Amén. Y algunos que son osados dicen, sí, pero yo cumplo con lo que Dios manda, yo obedezco a Dios. Y yo creo que, como decía ayer, nosotros cumplimos y obedecemos en aquello que nos complace, ¿no? En aquello que es de nuestro agrado, en eso cumplimos y obedecemos. Pero en lo que no nos complace, ¿qué tanto cumplimos? Somos tan obedientes como para que el que te quiera quitar la camisa también le des el saco. Somos tan obedientes como para que el que te pida ir con él 1 milla, digas, no, ¿sabes qué? Te voy a acompañar 2 millas. Somos tan obedientes como para cumplir con aquel que si te pega en una mejilla, diga, mira, tenés también esta otra, pegame también de este lado, porque de esa manera puedo obedecerlo a Dios y ser más agradable delante del Señor, ¿no? O en otras cuestiones, como por ejemplo orar sin cesar. ¿Cuántos oran sin cesar? Levanten la mano todos los que oran sin cesar, 24 horas al día. No podemos. En algún momento estamos pensando en qué voy a comer hoy. Sobre todo en esta época del año, ¿no? ¿Qué voy a comer hoy? Algunos ya compraron ayer, antes de ayer, para comer hoy. Y están pensando, ¿a qué hora terminará el pastor? Porque tengo que ir a adobar la carne, que no la adobé ayer para que no se pasara. Y bueno, entonces no podemos orar sin cesar. Amén. Entonces, hay aspectos de la obediencia que están muy arraigados en nosotros y que en vez de ser una bendición y traernos una libertad, nos lleva a llevar carga y a estar preocupados y no poder ser verdaderamente felices. Por eso yo ayer hablaba de que obedecer en lo que nos complace es fácil o no tiene tanta dificultad, pero en aquello que no es de nuestra complacencia. Y que también hay aspectos de la obediencia que nosotros tenemos que mirar claramente. ¿Por qué? Porque entre los aspectos de la obediencia, por ejemplo, el primer mandamiento que tiene promesa, ¿cuál es? Honra a tu padre y a tu madre porque te irá bien y tendrás largura de día. Sin embargo, cuando usted lee allí en el pasaje de Lucas, vinieron los discípulos porque la mamá del Señor Jesús y sus hermanos no podían llegar hasta donde él estaba y entonces le dijeron, mira que tu madre y tus hermanos están afuera, te buscan. Y él se dio vuelta hacia la multitud y no dijo, discúlpenme, voy a honrar a mi madre de edad, ¿no? Que se vino de lejos para... No dijo así, ¿no? ¿Qué dijo? Trajo otra palabra. Mi madre y mis hermanos son los que hacen, los que escuchan la palabra de Dios y la obedecen. O sea que había un cambio ahora en cuanto a la ley divina porque Jesús estaba trayendo otra palabra, que era la obediencia a la fe. Y eso es lo que nosotros tenemos que llegar a entender. ¿Por qué? Porque a nosotros se nos confió el Evangelio, y esto lo dice 1 Tesalonicenses, capítulo 2, verso 4. Dice, según fuisteis aprobado, se os confió el Evangelio. O sea, a nosotros se nos entregó el Evangelio porque en algún momento fuimos probados y salimos aprobados. Si no, no se nos hubiera confiado el Evangelio. Por eso Pablo decía, pero doy gracias a Dios. ¿Por qué? Porque fuiste libertado del pecado y obedeciste a esta de corazón, a esta forma de doctrina a la cual fuiste entregado. Entonces, estaba agradeciendo a Dios que Dios había obrado en los que habían creído, libertándolo de la esclavitud del pecado
primeramente para que llegaran a entender. ¿Por qué? Porque estaban sin entendimiento. Todos nosotros estábamos sin entendimiento. La Biblia dice, no hay quien busque a Dios, no hay quien en Él entienda. No hay ni siquiera uno. Entonces todos nosotros estábamos sin entendimiento de Dios, porque las cosas de Dios para nosotros nos eran una locura. Entonces tuvo que obrar Dios a través del Espíritu Santo por el mensaje que se nos comunicó, para que se gestara en nosotros la fe, a fin de, libertados del pecado, obedeciéramos de corazón a esta forma de doctrina a la cual fuimos entregados. Y todo eso habla de Dios, no habla de mí. Porque ¿qué es lo que me dice? Que primeramente Dios me libertó del pecado. Si no me libertaba del pecado, seguía siendo esclavo del pecado y quedaba sin entendimiento, y las cosas de Dios me seguían siendo una locura. ¿Me comprende hasta acá? ¿Me va entendiendo? Todo eso me habla de Dios, de la obra de Dios. Y luego me dice que fui entregado a un molde, fui derramado en un molde, que es la doctrina, porque la doctrina es molde que da forma. Dios me derramó en un molde para que yo tomara una forma, y a la vez me hizo esclavo, pero ahora no del pecado, sino de la justicia. O sea que hizo una obra regeneradora de tal manera que el obedecer a Dios ahora me es una satisfacción y no me es imposible. ¿Por qué? Porque cambió mi naturaleza, me hizo una nueva creación. Por eso la necesidad de renacer. Hoy acompañaría el himno Renacer. Por eso la necesidad de renacer. Entonces, ¿por qué acompaña? ¿Por qué la necesidad de renacer? Digo que acompaña el himno Renacer porque le pedí a los músicos que lo prepararan, pero no me van a acompañar hoy porque no lo prepararon. Pero no hay problema. La desobediencia, ¿sabe con qué se castiga? Con la obediencia. Amén. Y para obedecer uno tiene que ser perfeccionado. Entonces, la necesidad de renacer, Jesús se lo dijo a Nicodemo: mira, si no naces de nuevo no vas a verlo al reino de Dios. Nicodemo le surgió el interrogante, dijo: siendo un hombre viejo volveré al vientre de mi madre, ¿acaso? Dijo: si no naces del agua y del Espíritu. Amén. Si no naces del agua y del Espíritu, el agua es tipo de la palabra de Dios, que purifica, que lava, y el Espíritu es la unción que hace que esa palabra deje de ser una letra muerta y pase a ser un rema, una palabra de vida. Mis palabras son espíritu y son vida. ¿Por qué? Porque no era una letra muerta, no era un conocimiento vano, sin provecho. Era la inspiración del Espíritu Santo hablando por medio del Verbo encarnado, llevando luz, entendimiento, conocimiento, sabiduría, revelación de los misterios del reino de Dios a través del Verbo encarnado. Pero luego ese Verbo encarnado se dispensó a través de sus discípulos, a través de su iglesia, repartiendo, dando dones a los hombres. ¿Para qué? Para perfeccionar a los santos. ¿A fin de qué? A fin de que lleguen a la medida y a la estatura del varón perfecto. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, la obediencia no es cuestión mía. Esto es a lo que quiero que podamos meditar, y no lo estamos hablando aisladamente. Mire tan solo 6:17 de Romanos. ¿Qué dice? Que Dios actuó libertándome del pecado, luego me derramó en un molde que me dio una forma, y dentro de esa forma en la cual me encuentro, me hizo esclavo, pero ahora no del pecado, sino de la justicia. Cuando yo llego a la comprensión de eso, entonces el vivir una vida de justicia, el vivir una vida de santidad, no me es un conflicto, no me es una carga. Yo ya no estoy cargado y trabajado por ser santo, por ser justo, por ser perfecto.
porque el que comenzó en mí la buena obra es el que se encarga de perfeccionarlo hasta el día de Jesucristo. Pero el que mira al revés, y aquí es donde quiero detenerme, y que présteme atención por favor, el que mira al revés, el que mira como que él es el que tiene que obedecer, el que mira como el que ella es la que tiene que cumplir, no hay manera que no ande cargado y trabajado. ¿Sabe por qué? Porque la ley, expresada en ordenanzas y mandamientos, no vino para libertar al hombre, vino para cautivarlo al hombre, para encerrarlo en desobediencia. La ley vino para traer el conocimiento del pecado, vino para cautivarlo al hombre. Esto no quiere decir que la ley es mala, ¿eh? La ley es buena, es santa, es justa, porque vino de Dios. Pero como el hombre en su esencia es malo, entonces la ley lo único que viene como una radiografía para mostrar cuán malo es el hombre. Entonces, si nosotros queremos vivir por las obras de la ley, no hay manera en que no vivamos cargados y trabajados. Por eso la Escritura dice, ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios que es por medio de la fe en Jesucristo, a través de la redención por medio de su sangre. Entonces, el ser justo, el ser santo y el ser perfecto no es por obra de cuanto yo hago o dejo de hacer, sino es por una obra divina, por la obra de Dios que me libertó de la esclavitud del pecado, me derramó en un molde el cual me dio una forma, y dentro de esa forma no hay manera en que no pueda practicar la justicia, no hay manera en que no pueda vivir la vida cristiana, no hay manera en que no sea exaltado con Cristo Jesús, porque es la obra de Dios, no es mi obra. Entonces la obediencia ya deja de ser un asunto de obras y pasa a ser una cuestión de fe. Por eso dice, doy gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a esta forma de doctrina. La Biblia también nos dice, según fuisteis aprobados, según fuimos aprobados, se nos ha entregado el Evangelio. ¿Qué es lo que es ser reprobado? Bueno, para que tengamos una idea de lo que es el ser reprobos o reprobados, vamos a abrir Segunda de Timoteo 3, Segunda de Timoteo 3:7. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera en que Janes y Jambre resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos, ¿en cuanto a qué? ¿En cuanto a obras? ¿En cuanto que eran libertinos? ¿En cuanto a que no llevaban sus ofrendas? ¿En cuanto a que no hacían oración? No, en cuanto a la fe. Reprobos en cuanto a la fe. Por eso la Biblia dice que nosotros fuimos aprobados y se nos entregó el Evangelio. Y Pablo dice, fuiste derramado en el Evangelio, porque el Evangelio es una carta que comunica una vida que nos fue dada por medio del Señor Jesucristo. Es una carta el Evangelio. Sabe que cada rey, cada emperador cuando asumía compartía el Evangelio, pero no el Evangelio que nosotros conocemos, sino su forma de gobierno y de doctrina, un poco como lo que se está escuchando en Argentina todos los días, que son los comunicados de presidencia,
o lo que escuchábamos nosotros habitualmente. ¿Se acuerdan de la época de la pandemia que salía todos los días prácticamente el presidente y ese comité? Entonces, ¿qué es lo que nos iba diciendo? Lo que va sucediendo, los beneficios que tenemos. Bueno, todas esas cuestiones tienen que ver con una carta de gobierno, que es lo que es un evangelio. Amén. Entonces, nosotros fuimos derramados dentro del evangelio para vivir la vida del evangelio o la vida cristiana. Y para que pudiéramos ser derramados tuvimos que salir aprobados. ¿Dónde fuimos aprobados? Cuando creímos. Cuando creímos, ahí salimos aprobados. No cuando hicimos. ¿No es cierto? ¿O usted es salvo por obras de justicia, como que usted hubiera hecho? Usted es salvo por medio de la fe. Y mediante la fe entró. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios, Romanos 5. Y entrada a esta gracia en la cual estamos firmes. Por eso la diferencia entre lo que es la fe y la obra. Porque el que vive por obras, vive cargado y trabajado. Jesús dijo, vengan a mí los que están cargados y trabajados. ¿Por qué? Porque tengo el poder para hacerles descansar. Tengo el poder para hacerles descansar. ¿De qué manera nosotros tenemos el descanso? Cuando entendemos la obra consumada de Jesucristo en la cruz del Calvario. Que el castigo que debía de haber recibido yo lo recibió Él. Y que la vida de justicia que Él vivió me la entregó a mí para que me pueda presentar con confianza delante de Dios, de manera que sea acepto en Él, amado. Entonces el concepto de obediencia cambia muchísimo. Y no es que lo cambió cualquiera, lo cambió el Señor Jesucristo. Rotundamente lo cambió cuando dijo, por eso es que ese versículo es clave. Dijo, no, mi madre, mis hermanos no son los que están afuera. Pero el mandamiento decía, honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué vas a contradecir lo que está escrito? Pero eso decía para quién. Para el que vivía por las obras. Pero como ahora venía una dispensación nueva, que era la gracia, que es por medio de la fe, Él cambió. No es que cambió el mandamiento, trajo un mandamiento nuevo, diciendo, mi padre, mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la obedecen. Mírelo de esta manera tan simple. Usted tiene lazos familiares con un montón de familias, pero no con toda esa familia comparte la fe. Y al no compartir la fe, hay cosas que no las tienen en común. Tienen en común lazos familiares, llevan por ahí el mismo apellido, el primero o el segundo, se recuerdan las fechas de los cumpleaños para saludarse y todo, pero no tienen la misma fe. Por consecuencia, pueden ser queridos, amados. Yo tengo gente que de mi familia, con la que tengo lazos de familia, y algunos son lazos de sangre y otros ni siquiera son lazos de sangre. Tienen que ver con una madrina, con un padrino, con sus hijos, que son amados. Y tenemos un lazo, seguimos, pero no compartimos ni siquiera las mismas creencias. Entonces, el día en que partamos a la presencia del Señor o el Señor venga por su pueblo, ¿estaremos reunidos con toda nuestra familia en el cielo? No, ¿no es cierto? Gran parte tal vez ni siquiera. Y aún de esto nos habla la Biblia, dice, no creas siquiera que puedas salvar a tu marido. También te habla Pedro y dice que muchas mujeres, aún sin palabras, han salvado a sus maridos, testificándole en cuanto a la vida cristiana. Amén. Entonces, la obediencia tiene diferentes matices. Es muy importante. Es tan importante que de ella depende la vida o la muerte. He aquí que pongo delante de ti el camino de la vida y el camino de la muerte. Escoge bien para vivir. Quiere decir que si hacemos una elección errónea, puede que nos vayamos a la condenación eterna. Amén. Puede que nos vayamos a la condenación eterna. Entonces, ¿qué tan importante es la obediencia? Y cuánto más la obediencia a la fe.
Ahora, prestemos atención a esta parte, lo cual también es importante. Porque uno puede decir, bueno, yo a la verdad he creído, pero no veo todas las manifestaciones de una vida cristiana. Todavía aún sigo teniendo malos hábitos, todavía estoy luchando con algunas cuestiones. Entonces, ¿cómo es esto? Porque si mi vida fue cambiada y fui hecho esclavo de la justicia, debiera verse en mí entonces el perfeccionamiento de esa vida. Sin embargo, para eso tenemos que también tener entendimiento. Por eso decía, la desobediencia se castiga con la obediencia. Amén. Vamos a abrir 2 de Corintios capítulo 10, verso 5. Capítulo 10 de 2 de Corintios, verso 5 al 6. Y lea conmigo detenidamente. Ponga el entendimiento al leer, concéntrese, lea conmigo detenidamente. Yo voy a leer pausadamente para que podamos entender este aspecto de la obediencia. 2 de Corintios capítulo 10, versos 5 y 6. Derribando argumentos y toda altivez que se levantan contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Uno no va a descubrir de un día para el otro todo lo que le estorba. Lo va a ir descubriendo a medida que va enfrentando las situaciones propias que le llevan a tener ese entendimiento, ¿no es cierto? Pero a medida en que se va enfrentando con esos argumentos que le son un estorbo, que son como fortalezas que levantó el diablo, que levantó el sistema del mundo, que levanta la tradición, que se levanta en nuestro corazón. Por eso la Biblia dice que el corazón es engañoso, que no podemos confiar en él. Pero ¿cuántas cosas se levantan en nuestro corazón? A veces esas cosas se levantan y, yo no soy amado, no soy querido. Y dejamos cosas que son valiosas y que tienen un valor eterno porque no nos sentimos amados, reconocidos o queridos. ¿Cuánta gente dejó la iglesia por eso? A lo largo de más de 30 años que tengo en el ministerio pastoral, he visto un montón de gente. Le preguntan, no, lo que pasa es que ya no me siento, no es lo mismo, me siento... Y dejan cosas que tienen un valor eterno, como estar escuchando la palabra de Dios, como estar ministrando, siendo ministrado, siendo edificado, recibiendo de la actividad propia de cada uno de los miembros porque sintieron algo, subió algo en su corazón. O un desacuerdo, un desentendimiento. Entonces nosotros tenemos que saber escoger lo mejor. Para escoger lo mejor tengo que poner las cosas en comparación. ¿Qué es más valioso, lo que yo siento o estar recibiendo la palabra de Dios, por la cual voy edificando? Entonces, hay cosas que las tenemos que hacer a un lado. Pero si no reconocemos que esas son fortalezas o argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios, ¿cómo los vamos a trabajar? ¿Cómo los vamos a derribar? No los vamos a derribar. Entonces, la desobediencia se castiga con la obediencia. Y el castigo de la desobediencia se logra cuando la obediencia es perfecta. Y la obediencia se hace perfecta en nosotros cuando dejamos de vivir. Escúcheme bien, porque esto es muy importante. La obediencia se hace perfecta en nosotros cuando dejamos de vivir de acuerdo a nuestra manera de pensar, de acuerdo a nuestra manera de sentir o de acuerdo al sistema del mundo o a la tradición de los hombres. La obediencia se hace perfecta cuando comienzo a vivir de acuerdo a la palabra de Dios. La Biblia dice que Jesús iba siendo llevado por la palabra de Dios.
Según estaba escrito, él iba siendo llevado, ¿no es cierto? Tuvo oposición, claro que lo tuvo. Nomás cuando enderezó su rostro para ir a Jerusalén, Pedro se paró delante de él y le dijo, no te acontezca tal cosa. Y Jesús lo reprendió y le dijo, apártete de mí, Satanás, porque no está en ti el hacer la voluntad de Dios. Lo reprendió duramente. ¿Por qué? Porque tuvo oposición. ¿Y cómo es que se hizo perfecta su obediencia? En todo lo que padeció. Vamos a ver en Hebreos capítulo 5, versículo 8. Él tenía que mostrarse como ejemplo para nuestra vida. Y dice la Escritura en Hebreos capítulo 5, verso 8. Y mire cómo empieza el verso 8. Y aunque era hijo, y esa palabra hijo es con mayúscula, lo cual significa hijo de Dios, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Lo leemos una vez más. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, ¿cómo fue su perfeccionamiento? Filipenses lo explica clarito. Mire lo que dice. Se hizo obediente a Dios. ¿Hasta dónde? Hasta muerte y muerte de cruz. Se hizo obediente a Dios. ¿Por qué? Porque fue llevado conforme a lo que estaba escrito que tenía que acontecer en su vida, y aunque él podía rechazar esa voluntad, dijo, no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Y cuando dijo que se hiciera su voluntad, vinieron los ángeles de Dios y le fortalecieron. ¿Para qué le fortalecieron? Para esa hora. Para enfrentar el Calvario lo fortalecieron. Y entonces pudo ir como cordero llevado al matadero conforme estaba escrito de él, menospreciando el oprobio de la cruz por el gozo que le era puesto por delante, sabiendo de que había de llevar muchos hijos a la gloria. Entonces la obediencia se va perfeccionando en nosotros por el oír, creer y hacer de la palabra de Dios. Por eso es que es tan importante continuamente compartir la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, que es la que genera la fe, es la que va a ir en mí, moldeándome hasta que alcance la imagen misma de aquel que es el autor de esta fe, que es el iniciador de todo esto. Porque el iniciador de todo esto es el Señor Jesucristo, quien llevó una vida de obediencia a Dios hasta la muerte y muerte de cruz, manifestándose como un ejemplo para nosotros de cómo poder vivir la vida cristiana y ser verdaderamente exitoso. Para que yo pueda vivir la vida cristiana y ser exitoso, tengo que deshacerme de los pensamientos, de los argumentos, de los sentimientos, de las emociones y de todo lo que me quiere envolver y que me es opositor a la fe, que me es opositor al plan y al propósito de Dios, que me es opositor a la palabra de Dios, para vivir de acuerdo por la palabra de Dios y alcanzar todo aquello para lo cual fui llamado. Entonces, la obediencia no es una cuestión de azar, es una cuestión de creer. Si yo no entiendo, no voy a poder creer y no voy a poder practicar. Es como si yo le diera a usted un replay y usted no entiende ni cómo sacar digamos, cómo cargarlo. No va a saber usarlo. O le doy una calculadora científica y no tiene ni idea de para qué son esas letras raras. No va a darle ninguna utilidad, no va a tener ningún uso para usted porque no lo entiende. Al no entenderlo no puede ponerlo por práctica. Lo mismo es la vida cristiana. Si uno no entiende, entonces no puede practicar lo que no entiende. Pero a medida que vamos entendiendo por medio de la fe, que se va generando a través del oír de la palabra de Dios,
mediante la exposición de la misma que alumbra los entendimientos. Hoy nosotros entendimos un aspecto de la obediencia que no tenía que ver con lo que yo hiciera, sino con una obra que Dios hizo, libertándome de la esclavitud del pecado, derramándome en un molde para que tomara una nueva forma por la cual estaba preso de la justicia. Y no es mi obra, es la obra de Dios. Porque si Dios no me libertaba de la esclavitud del pecado, ¿cómo iba a obedecer a la fe? Para ser entregado a ese molde de doctrina con la cual iba a tomar una nueva forma por la que iba a quedar preso de la justicia. Jamás iba a poder. Y a su vez tenía que estar ese molde. Y yo a su vez tenía que ser derramado. Y no podía ser derramado en estado sólido, ¿no es cierto? Por eso los cabezones, los necios, los testarudos, no pueden recibir la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque son cabezones, son necios, son testarudos. No, yo no creo que sea así. No, pero Dios dice. En cambio, el que es dócil como niño, que dice, no, la verdad, que lo cree todo, escuche y da gloria a Dios. Por eso es que la sabiduría es justificada por los hijos. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Que el entender esta palabra nos lleve a ser felices, hermanos. Que no estemos cargados porque obedecemos o tenemos que obedecer para que nos vaya bien. Usted no le tiene, ¿sabe qué es la obediencia por la cual le va a ir bien? Es la obediencia de la fe, el creer a Cristo. Lo que Israel no pudo alcanzar por las obras, porque iba detrás de ello por obras, nosotros lo alcanzamos mediante la fe. ¿Y sabe detrás de lo que iba Israel? Detrás de ser una nación especial entre todas las naciones. Un pueblo de reyes y de sacerdotes. Un pueblo bendecido. Él iba constantemente Israel detrás de eso. Pero nosotros que ni conocíamos este reino ni esta vida, que no buscábamos estas cosas porque estábamos alejados de esta ciudadanía, ajenos a los pactos y a las promesas de Dios, lo hemos alcanzado por medio de la fe. Por eso lo que Israel buscaba, nosotros ya lo recibimos mediante la fe, y Pedro lo confirma. ¿De qué manera lo confirma? Diciendo, vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Vosotros sois. Es decir, que ya lo soy. Si lo creo, lo soy. ¿Y cómo lo alcancé? ¿En qué momento? Cuando obedecía la fe. Al creer a lo que Dios dice en su palabra. Por eso para mí no es una carga ser justo, santo y perfecto. Para mí es una bendición. ¿Por qué? Porque no depende de mi obra o de lo que yo haya hecho o deje de hacer, sino depende de la obra consumada de Jesucristo en la cruz del Calvario, que con un solo sacrificio me hizo perfecto para siempre. Oremos al Señor. Padre, queremos agradecerte porque nos has hablado y ministrado por tu palabra, sacándonos la carga de querer cumplir, de querer obedecer, para poder llegar a ser algo o alguien delante de tu presencia. Hoy nos damos cuenta que no se trata de obras de justicia como si por nosotros mismos pudiéramos hacerlas para llegar a ser algo o alguien delante de tu presencia, sino se trata de la obra de consumada de Jesucristo en la cruz del Calvario, por la cual hemos llegado a ser perfectos para siempre. Por ello queremos darte gracias, porque a tu tiempo te has complacido en revelarnos a Cristo, a nosotros, quienes estábamos ajenos al pacto, a las promesas. Estábamos sin Dios, sin fe en este mundo, pero cuando te plació el revelarnos a Cristo, nos trasladaste del reino de las tinieblas al reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No por obras, sino por tu gracia, haciendo en nosotros lo que para nosotros nos era algo imposible. Por lo que te damos gracias en el precioso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Le invito para alabarle al Señor juntos en esta mañana de gracia. Amén.
Vamos a alabar su nombre, iglesia amada. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Lugares celestiales nos bendijo, nos escogió antes que fuese el mundo, para alabanza y gloria de su nombre. Él ha implantado la verdad en nuestro corazón. En los lugares celestiales nos bendijo, nos escogió antes que fuese el mundo, para alabanza y gloria de su nombre. Él ha implantado la verdad en nuestro corazón, en nuestro corazón. Nuestra alabanza nunca cesará, porque estamos alegres, porque tú nos has amado, inagotable es tu amor. Nuestra alabanza nunca cesará, porque estamos alegres, porque tú nos has amado, inagotable es tu amor. En los lugares celestiales nos bendijo, nos escogió antes que fuese el mundo, para alabanza y gloria de su nombre. Él ha encantado la verdad en nuestro corazón, en nuestro corazón. Nuestra alabanza nunca cesará, porque estamos alegres, porque tú nos has amado, inagotable es tu amor. Nuestra alabanza nunca cesará, porque estamos alegres, porque tú nos has amado, inagotable es tu amor. Visita nuestras redes sociales. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,